Aquí vamos a calcular el baricentro, vamos a hallar el baricentro de una sección compuesta por tres figuras. Una es un UPN, cuyos datos los sacamos de tabla. La otra es un rectángulo, que lo calculamos, la superficie, el baricentro. Y la otra es un círculo, que va a ser negativo, digamos, porque es un agujero. Así que la superficie de ese círculo será negativa, porque justamente es un hueco en la sección que queremos hallar el baricentro. Entonces, tenemos tres figuras. Un UPN 80, un rectángulo, la figura 2, y un círculo, la figura 3. Los datos. Figura 1, UPN 80, lo sacamos de tabla. ¿Qué me interesa del UPN? Por ejemplo, el área. El área del UPN 80, 11 centímetros cuadrados. Bien. ¿Qué era lo que tenemos que hacer antes de calcular el baricentro de toda una figura compuesta? Hallar el baricentro de cada figura por separado. ¿El baricentro del UPN dónde estará? Fíjense. El baricentro del UPN, el UPN tiene eje de simetría, fíjense. Este eje de simetría. Divide la sección, al UPN, en dos partes iguales. Fíjense que toda la figura completa tiene eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Si toda la figura completa, las tres figuras juntas, tienen eje de simetría, quiere decir que este ya sé que es el eje XG. Por lo tanto, la coordenada IG, ya sé que es 4. Fíjense, si es un UPN 80, quiere decir que esta medida es 8 centímetros. Quiere decir que 4 centímetros en la mitad es donde pasa el IG. Es donde ese dato de 4 centímetros estaba para decirnos dónde estaba ubicado el círculo. Así que no haría falta calcular la coordenada IG. Igual lo vamos a hacer para verificar, pero no haría falta, porque ya sabemos dónde está el eje baricéntrico XG. Ya sabemos que el baricentro está sobre este eje. Lo que no sabemos es la coordenada XG para saber dónde está el eje IG. Ahora, del UPN en sí, que ya sabemos que el XG del UPN es el mismo que concuerda con todos, lo que tenemos que averiguar es dónde está el baricentro G1. Y eso la tabla nos dice. La tabla nos dice que esta medida, de acá hasta acá, se llama C minúscula. Así que esa nos conviene averiguar. Esa C minúscula que va desde el borde del alma al baricentro, 1,45 centímetros. Bien, entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Que esta medida, que esta coordenada, que es XG1, ¿a qué va a ser igual? Esta medida no la conozco, pero yo sé que de acá hasta acá está C, 1,45. Y el dato de la base me lo da la tabla. O sea que si yo averiguo el dato de la base, UPN 80, la base dice 45 milímetros. 45 milímetros. Pero yo lo quiero pasar a centímetros. 4,5 centímetros. Quiere decir que, fíjense, esto es 4,5 centímetros. La base del UPN. Si yo le resto a la base del UPN el valor de C, me va a dar el XG1. La coordenada del baricentro. O sea que XG1 es igual a la base menos C. O sea, 4,5 centímetros menos 1,45 centímetros. Por lo tanto, me da 3,05 centímetros. Eso es lo que vale esto. 3,05 centímetros. ¿Ven? Hice la base, que me lo da de dato, le resto C,
que me lo da de dato, entonces ya sé la coordenada del origen hasta el baricentro de G1. Entonces, acá aclaro, G1 va a estar en 3,05, 4, porque 4 es la coordenada de IG. Listo, ya tengo lo que necesitaba para el UPN. Figura 2. Figura 2, rectángulo. ¿Cuál es el área? Base por altura, o sea, 5 centímetros por 8 centímetros. 5 por 8, 40 centímetros cuadrados. ¿Y dónde estará el baricentro? Y el baricentro, o sea, G2, ¿dónde va a estar? En la mitad de la base, o sea, de acá hasta acá, la mitad de 5, 2,5. Pero como estoy separado desde acá hasta acá por 4,5, va a ser 4,5 más 2,5. ¿Se ve? O sea que la coordenada esta es 4,5 más 2,5, o sea, 5, 6, 7. Recuerden, 4,5 más 2,5. 4,5 más 2,5, que es la mitad de eso. O sea que está en 7. Y en la altura 4 también. 7, 4. Es la coordenada del baricentro del rectángulo. Bien. Y la figura 3. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. O sea, pi por 2,5 centímetros al cuadrado. ¿Ven? Como toca los bordes, y aparte está aclarado, R2,5, el diámetro es 5. Justo el ancho del rectángulo. Así que 2,5 al cuadrado, creo que es 6,25. 2,5 al cuadrado, 6,25 por pi. 19,63 centímetros cuadrados. Bien. ¿Y dónde estará el baricentro G3 del círculo? Y en la misma coordenada del baricentro del XG del rectángulo, porque justo coinciden, así que sería 7 y 4 también. El baricentro G2 está en el mismo lugar que G3. Fíjense. Si justamente este sería el eje baricéntrico IG2, ese eje de simetría, que coincide con IG3, eje de simetría también del círculo. Y este es el IG1. Lo que nos falta hallar es el IG de toda la figura. El XG de toda la figura ya sabemos que es este. Así que ese ya es un dato. Vamos a ponerlo en rojo también para señalar que ya sabemos que este es el eje XG de toda la figura. Entonces, ¿qué nos falta saber? El XG, la coordenada XG para hallar dónde está el eje IG. Entonces, la coordenada XG total, la misma fórmula de baricentro que para dos figuras es lo mismo, pero con una figura más. O sea, XG de la figura 1 por F1 más XG de la figura 2 por F2. Y ahora no ponemos más, porque esto de círculo es un agujero. Menos XG de la figura 3 por F3. O sea, esta área, ¿no? F3 es esta área. Y ahora lo dividimos por el área total. F1 más F2 menos F3, porque es un agujero. Si yo quiero saber el área total, va a ser todo lo que está rayado. ¿Ven? Esto no está rayado. Entonces, XG, ¿a qué es igual? XG1
3,05. ¿Ven? Acá está, 3,05 centímetros por F1. 11 centímetros cuadrados. Más XG2, 7. Por F2, 40. Menos XG3, que también es 7, por F3, 19,63 centímetros cuadrados. Todo sobre F1 más F2 más F3. O sea, sería 11 centímetros cuadrados más 40 centímetros cuadrados menos 19,63 centímetros cuadrados. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente la cuenta. Fíjense, 3,05 por 11 más 7 por 40 igual menos 7 por 19,63. El numerador me dio 176,14. No lo quiero poner ahí abajo porque quizás no se ve. Voy a ponerlo acá. El numerador me dio 176,14 centímetros cúbicos. Y el denominador es 11 más 40 menos 19,63. 31,37 centímetros cuadrados. Por lo tanto, centímetros cuadrados se va con este 3, queda centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto vale XG? Que lo vamos a poner más arriba, va a ser 176,14 menos, perdón, 176,14 dividido 31,37. 5,61. O sea que G las coordenadas de G van a ser XG 5,61. Punto y coma. Y G ya sabíamos que era 4 porque es un eje de simetría. Verticalmente no tenemos ningún eje de simetría. O sea, 4. Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Ven? 5,61, 4. O sea, acá estoy en 4,5. Por acá debo estar en 5,61. O sea que este va a ser la coordenada X, G. Y este va a ser el eje Y, G. Y este entonces va a ser el eje X, G. Y entonces marquemos bien que acá está G. ¿Ven? Y marquemos bien que acá está G2, que coincide con G3. Los dos baricentros de estas figuras están en el mismo punto. G1 está acá, G nos dio ahí en el medio. Hallamos G y sus ejes baricéntricos. Y como les decía, vamos a verificar que la coordenada IG vale 4. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, lo voy a hacer acá arriba. Vamos a verificar que nos dé 4. La coordenada IG va a ser igual a IG de la figura 1 por F1 más IG de la figura 2 por F2 más menos. Recuerden, también menos IG de la figura 3 por F3 sobre F1 más F2 menos F3. IG a qué es igual. IG de la figura 1 es 4. 4 centímetros por F1, que era 11 centímetros cuadrados, el IPN, más. IG de la figura 2, 4 también. 4 por 40, menos IG de la figura 3, que también es 4, por 19,63. Si a esto lo dimos por la suma de las áreas, que ya la teníamos calculada, nos dio 31,37. 31,37 centímetros cuadrados. ¿Cuánto nos da esto? Nos tendría que dar 4. 4 por 11 es 44, más 4 por 40 es 160,
más 4 por 19,63 da 282,52 dividido 31,37. Ahí está. Perdón, acá hay un error. 4 por 11, 44. Más 4 por 40. Menos 4 por 19,63. Ya me parecía, me estaba confundiendo. Acá no es 282. Acá es 125,48. Fíjense, menos mal que me di cuenta, porque que ya de antemano sabía que tenía que dar 4, porque lo vi, por eje de simetría, que me pude dar cuenta porque me estaba dando 9. Imagínense, si el eje es 9, me estaría dando acá arriba, y nada que ver. Entonces, 125,48 dividido 31,37, ahí está, 4. Perfecto, y ahí ya tenemos el baricentro y sus ejes baricéntricos. De 3 figuras y una es un hueco, es negativa.